El sol del amanecer rasgaba el horizonte del desierto de Sonora como una herida abierta en el cielo. Nayeli sintió el calor sobre su rostro, pero sus ojos permanecieron cerrados en una oscuridad eterna, inmutable, cruel. A sus espaldas, los tambores de su tribu resonaban con un ritmo fúnebre que anunciaba su destierro. No había piedad en aquellos sonidos, no había lugar para la debilidad entre los apaches que luchaban por sobrevivir en tierras cada vez más escasas. «Camina y no vuelvas la mirada», le ordenó la voz del jefe tribal, seca como el viento que arrastraba polvo entre los mezquites. Nayeli apretó entre sus dedos el collar de turquesa que había pertenecido a su abuela. Era lo único que le quedaba del mundo que conocía. 23 años de vida y los últimos 10 sumidos en tinieblas. La enfermedad había llegado cuando aún era niña, robándole la vista poco a poco, como un ladrón paciente. Primero los colores se desvanecieron, luego las formas. Finalmente, solo quedó la noche, pero su abuelo Tláhuac le había enseñado un secreto antes de morir. Los ojos del cuerpo pueden apagarse, pequeña águila, pero los del espíritu nunca duermen. Aprende a ver con el viento, con la tierra, con el latido de tu sangre. Ahora, expulsada y sola, esas enseñanzas eran todo lo que se interponía entre ella y la muerte. Caminó durante horas guiándose por el sonido. El desierto hablaba en 1000 lenguas. El silbido de las serpientes entre las rocas, el aleteo distante de los buitres, el crujido de la arena bajo sus pies descalzos. Cada paso era una apuesta. Cada respiración, una plegaria silenciosa a los espíritus que quizás ya la habían abandonado como su pueblo. La sed llegó primero, luego el agotamiento. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre la tierra ardiente. Las lágrimas que no derramó durante el exilio comenzaron a brotar ahora, silenciosas, amargas. ¿Para qué luchar? ¿Para qué sobrevivir cuando el mundo entero te consideraba una maldición? Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido casi imperceptible. Agua, agua corriendo bajo tierra, oculta pero presente, como un secreto susurrado por la madre tierra. Nayeli se arrastró siguiendo ese murmullo, hundiéndose en la arena, rasgándose las manos con las rocas filosas. No importaba el dolor, solo importaba ese canto líquido que prometía vida. La cabaña apareció ante sus dedos como un milagro, paredes de adobe agrietado, un techo medio derrumbado pero sólido, abandonado hacía años, olvidado por todos excepto por el desierto mismo. Nayeli trepó al interior y colapsó sobre el suelo de tierra, sintiendo por primera vez en días que quizás, solo quizás, vería otro amanecer. No vio la sombra que la observaba desde las rocas distantes. No vio los ojos grises de un hombre marcado por cicatrices visibles e invisibles que apretaba entre sus manos un rifle oxidado mientras contemplaba a la mujer caída en el umbral de la cabaña. Mateo Ordóñez no había esperado compañía. Llevaba 3 años refugiado en estos páramos, escondiéndose de un pasado que lo perseguía en pesadillas cada noche. Desertor del ejército mexicano, traidor a su regimiento, cobarde según algunos, hombre de conciencia según otros. Él ya no sabía qué era. Solo sabía que la sangre en sus manos nunca se lavaría, por más que el desierto la secara. Había presenciado el infierno, una aldea apache arrasada por orden del coronel Ignacio Velarde. Mujeres, niños, ancianos, todos cayeron bajo las balas mientras él permanecía formado, con el rifle temblando entre sus manos, incapaz de disparar, incapaz de detenerlo. Cuando intentó protestar, recibió una culata en la cara y la amenaza de ejecución por insubordinación. Esa noche desertó llevándose solo su vergüenza y una Biblia que ya no podía leer sin sentir asco de sí mismo. Y ahora, 3 años después, una mujer apache aparecía en su territorio, ciega a juzgar por la forma en que se movía, sola, vulnerable, como aquellas que no pudo salvar. Mateo observó durante toda la noche,
Cuando Nayeli finalmente durmió, agotada, él se acercó sigilosamente y dejó junto a la entrada de la cabaña un odre de agua fresca y algunos frutos silvestres que había recolectado. Luego retrocedió como una sombra, sin hacer ruido, sin permitirse ser visto. No merecía su gratitud, apenas merecía respirar el mismo aire, pero quizás si la mantenía viva, si la protegía desde las sombras, podría encontrar alguna forma de redención para su alma podrida. Los días se convirtieron en semanas. Mateo continuó dejando provisiones sin rebelarse. Nayeli, por su parte, demostró ser mucho más que una mujer indefensa. Cada mañana él la observaba asombrado. Ella identificaba plantas medicinales solo con olerlas. Rastreaba pequeños animales escuchando sus movimientos bajo tierra. Construía trampas con una precisión que desafiaba su ceguera. Era como si el desierto mismo le hablara en secretos que solo ella podía comprender. Una noche, mientras Mateo dejaba una manta tejida junto a la puerta, Nayeli habló desde el interior sin moverse de su lugar. «Sé que estás ahí. Puedo escuchar tu respiración, sentir tu miedo. Muéstrate o vete para siempre». La voz era firme, sin súplica ni debilidad. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Permaneció inmóvil durante largos minutos, debatiendo consigo mismo. Finalmente, habló en español suave. «No soy una amenaza». «Los hombres siempre son una amenaza», respondió Nayeli. «¿Eres soldado? Puedo oler la pólvora en tu alma». Mateo sonrió amargamente ante la precisión de esa percepción. «Fui soldado. Ya no lo soy». «¿Desertor?» «Sí». «¿Por qué?» La pregunta era simple, pero la respuesta era un abismo. Mateo entró lentamente a la cabaña, manteniendo distancia. A la luz tenue de la luna que se filtraba por las grietas del techo, vio por primera vez el rostro de Nayeli con claridad. Era hermosa de una manera salvaje y serena a la vez. Sus ojos cerrados no disminuían su presencia. De hecho, parecían ver más profundamente que cualquier mirada. «Deserté porque me ordenaron masacrar inocentes, y obedecí, hasta que ya no pude». Silencio. El viento del desierto silbaba entre las rendijas de adobe. «¿Mataste a mi gente?», preguntó Nayeli finalmente. «No disparé, pero tampoco los salvé. Soy tan culpable como los que sí lo hicieron». Nayeli inclinó la cabeza, procesando esas palabras. Sus dedos acariciaban el collar de turquesa en un gesto inconsciente. «Mi tribu me expulsó porque creen que traigo mala suerte, porque mis ojos murieron y con ellos, según ellos, mi utilidad». Su voz se quebró levemente. «Pero yo veo cosas que ellos nunca verán. Hablo con los espíritus. Mi abuelo viene a mí en sueños y me enseña el lenguaje de las estrellas». Mateo se sentó lentamente contra la pared opuesta, manteniendo la distancia respetuosa. «¿Por qué me dejas vivir aquí?», preguntó Nayeli. «Esta cabaña era tuya antes que mía». «Porque tú mereces vivir más que yo», respondió él con una honestidad brutal. «Y porque quizás, si te mantengo con vida, los espíritus perdonen aunque sea una fracción de mis pecados». Por primera vez, Nayeli sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste pero genuina. Los espíritus no perdonan, soldados sin nombre, solo atestiguan. Somos nosotros quienes debemos perdonarnos. Mateo. Me llamo Mateo Ordóñez. Nayeli, hija del viento y la noche. Así comenzó una alianza improbable. Mateo cazaba. Nayeli preparaba remedios con hierbas que identificaba por el tacto y el olfato. Él hablaba poco. Ella escuchaba los silencios. Compartían el espacio pero no las palabras innecesarias. Cada uno cargaba con fantasmas demasiado pesados para ponerlos en voz alta. Una tarde, mientras Mateo regresaba de cazar, encontró a Nayeli sentada frente a la cabaña con las manos extendidas hacia el cielo. «¿Qué haces?», preguntó con curiosidad. «Escucho las nubes. Se acerca una tormenta grande. 3 días de arena y viento». Mateo miró el cielo despejado con escepticismo.
pero había aprendido a no dudar de los sentidos de Nayeli. Esa noche, el primer trueno retumbó en la distancia. A la mañana siguiente, el desierto se transformó en un infierno de arena y viento. Mateo y Nayeli quedaron atrapados juntos en la cabaña durante 3 días interminables. Fue en esa forzada cercanía donde las verdades comenzaron a filtrarse como la arena por las grietas. La tercera noche, a la luz parpadeante de una vela de cebo, Mateo confesó los detalles del masacre. Habló de una mujer apache en particular, de cabello negro como la noche, que intentó proteger a su bebé y fue abatida de todos modos. Habló de cómo intentó intervenir y recibió una golpiza por su insubordinación. Nayeli, por su parte, reveló que fue expulsada no solo por su ceguera, sino porque el chamán de la tribu temía sus visiones proféticas. Ella había predicho la muerte del jefe anterior y cuando sucedió exactamente como lo describió, fue considerada portadora de mal augurio. «Veo el futuro en fragmentos», susurró, «como piezas de un espejo roto. Y lo que veo, a veces quisiera no verlo». «¿Qué ves ahora?», preguntó Mateo, hipnotizado por su voz. Nayeli extendió su mano lentamente. Mateo, sin pensarlo, la tomó entre las suyas. Los dedos de ella exploraron su palma, sus cicatrices, la rudeza de su piel. «Veo un hombre que carga cadenas invisibles. Veo sangre que no es tuya, pero que te ahoga». Sus dedos subieron hasta tocar el rostro de Mateo, trazando las líneas de sus facciones con una delicadeza que lo hizo temblar. «Y veo luz, pequeña, distante, pero ahí, una posibilidad de paz». El corazón de Mateo latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Tú ves más que cualquiera que tenga ojos», murmuró él. «Y tú cargas un peso que no te pertenece», respondió ella. Sus rostros estaban cercanos, el aire entre ellos cargado de algo innombrable. Pero antes de que cualquiera pudiera moverse, un golpe seco en la puerta de la cabaña los hizo separarse bruscamente. La tormenta había cesado y alguien había llegado. Mateo tomó su rifle mientras Nayeli se ponía de pie, alerta. La puerta se abrió lentamente y una mujer mestiza de cabello recogido y ropa de camino entró sacudiéndose la arena. «¿Mateo Ordóñez?», preguntó con voz firme. «¿Paloma?». Mateo bajó el arma sorprendido. «¿Qué haces aquí?». Paloma Sánchez, la cantinera que había ayudado a Mateo durante su deserción, miró primero a él y luego a Nayeli. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Vine a advertirte. El coronel Velarde está en la región. Busca desertores». Hizo una pausa, sin poder apartar la mirada de Nayeli. «Pero también busca algo más. Busca a la hija de Xochitl». El nombre flotó en el aire como un espectro. Nayeli se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?». Su voz apenas era un susurro. Paloma se acercó lentamente estudiando cada detalle del rostro de la joven apache. Tú eres idéntica a ella, los mismos rasgos, el mismo porte». Sacó un pequeño medallón de su bolsillo. «Xochitl era tu madre, ¿verdad?». Nayeli asintió lentamente, sintiendo que el mundo se movía bajo sus pies. «Murió hace años. Nunca supe mucho sobre ella. Mi tribu no hablaba de eso». Paloma intercambió una mirada cargada de significado con Mateo. «Hay cosas que debes saber. Verdades que han permanecido enterradas demasiado tiempo». Abrió el medallón, revelando 2 pequeños retratos, un bebé y un hombre joven de uniforme militar. «Tu madre tuvo un romance prohibido con un oficial español, un hombre que la amó, y luego la traicionó de la peor manera posible». Nayeli extendió sus manos temblando. Paloma colocó el medallón en su palma. Ese oficial era el teniente Ignacio Velarde, ahora coronel, y Xochitl murió en el masacre que él mismo ordenó. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mujer que había visto morir era la madre de Nayeli. El masacre que lo perseguía en pesadillas. Había matado a la madre de la mujer que comenzaba a amar. Nayeli dejó caer el medallón.
Sus piernas cedieron y Mateo la sostuvo justo antes de que cayera. «No», susurró ella, «no puede ser». Paloma continuó con voz grave. «Y hay algo más que debes saber. Velarde te busca. Ha estado buscándote durante años. Nadie sabe exactamente por qué, pero lleva tu descripción. Pregunta por la hija de Xochitl en cada pueblo. Está a 2 días de distancia». Nayeli levantó el rostro hacia donde percibía que estaba Mateo. «Tú estuviste ahí, tú viste morir a mi madre». No era una pregunta, era una acusación envuelta en dolor. Mateo cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un cuchillo. «Sí, intenté detenerlo, fallé, y ese fracaso me persigue cada noche desde entonces». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nayeli. Por primera vez desde su exilio lloró abiertamente. Lloró por la madre que nunca conoció realmente, por el padre que era un monstruo, por la vida que pudo ser y nunca fue. Y Mateo, sosteniéndola mientras su mundo se desmoronaba, supo que el pasado finalmente había alcanzado a ambos, y que la redención, si es que existía, tendría un precio que aún no podían imaginar. Afuera, el desierto guardaba silencio. Pero en la distancia, las botas de los soldados ya marchaban hacia la cabaña olvidada, donde 3 almas rotas se preparaban para enfrentar verdades que cambiarían todo. La tormenta había pasado, pero otra, mucho más terrible, apenas comenzaba. El amanecer llegó sin anuncio de belleza, apenas una línea gris rasgando el horizonte oscuro. Nayeli no había dormido. Permanecía sentada en el suelo de la cabaña, el medallón apretado entre sus dedos hasta que los nudillos se tornaron blancos. El rostro de su madre, capturado en metal frío, era algo que nunca podría ver con sus propios ojos, pero que ahora sentía grabado a fuego en su alma. Paloma había partido antes del alba para regresar a su cantina antes de levantar sospechas. Mateo permanecía cerca, respetando el silencio de Nayeli, sabiendo que algunas tormentas debían atravesarse a solas. Fue ella quien finalmente rompió el silencio. «Cuéntame cómo murió. Todo. No me ahorres ningún detalle». Mateo cerró los ojos, regresando a ese día maldito que llevaba grabado en la memoria como hierro candente sobre piel. Fue al amanecer. El coronel Velarde dio la orden de rodear la aldea. Dijo que eran insurrectos, que escondían armas. Mentiras. Su voz se quebró. Cuando entramos, solo había familias. Tu madre, Xochitl, intentó proteger a los niños. Se puso frente a ellos como un escudo humano. Gritó en español perfecto. Rogó que los perdonaran. Velarde la reconoció. Lo vi en sus ojos. Hubo un momento en que pensé que se detendría, pero entonces levantó su pistola y disparó primero a ella. Nayeli dejó escapar un sollozo que provenía de lo más profundo de su ser. Intenté correr hacia ella, continuó Mateo. Me golpearon, me arrastraron de vuelta a la formación. Tuve que ver cómo... No pudo terminar. ¿Por qué? La voz de Nayeli era apenas un susurro roto. ¿Por qué mataría a la mujer que amó? Los hombres como Velarde creen que el amor es debilidad, que borrar sus errores del pasado los hace más fuertes. Se equivocó, solo se convirtió en un monstruo. Nayeli se puso de pie tambaleante, caminando hacia la entrada de la cabaña. El sol comenzaba a calentar la arena del desierto. Podía sentir su calor sobre la piel, pero no traía consuelo. «Llevo su sangre en mis venas», dijo con voz hueca. «Soy hija de un asesino». Mateo se acercó, pero sin tocarla. «Eres hija de Xochitl, una mujer valiente que dio su vida por los suyos. La sangre de Velarde solo corre en tus venas, la de ella corre en tu espíritu». Nayeli giró hacia él, las lágrimas secándose en sus mejillas marcadas por la arena del viento. «¿Cómo puedo odiarlo si nunca lo he visto? ¿Cómo puedo perdonar a mi madre por amarle si no sé qué sintió?» Su voz subió de tono. «Estoy ciega, Mateo, ciega por fuera y ahora también por dentro. No sé qué sentir,
¿Qué pensar? ¿Quién soy? Fue entonces cuando Mateo hizo algo que no había planeado. Tomó las manos de Nayeli entre las suyas y las colocó sobre su propio pecho, donde el corazón latía fuerte. ¿Sientes esto? Late. Eso significa que estás viva, y mientras vivas, tú decides quién eres. No Velarde, no tu tribu, no el destino, tú. Nayeli dejó sus manos sobre el pecho de Mateo un momento más, sintiendo el latido constante, el calor humano que irradiaba. Algo dentro de ella se rompió y se recompuso simultáneamente. No era curación, era transformación. «No huiré», declaró con una firmeza que sorprendió a ambos. «Si Velarde me busca, que venga. Quiero mirarlo a los ojos que no tengo y decirle que su hija sobrevivió a pesar de él. Eso es peligroso, Nayeli. Vivir es peligroso. Ya morí una vez cuando me expulsaron. No volveré a morir por miedo». Los días siguientes fueron de preparación tensa. Mateo enseñó a Nayeli a usar un arco y flecha de una forma que ella nunca había intentado, confiando completamente en el sonido. Colocaba objetos a diferentes distancias que hacían ruidos específicos. Campanas, maracas de semillas, telas ondeando al viento. Y ella aprendía a calcular distancia y dirección solo con los oídos. Para sorpresa de Mateo, Nayeli resultó ser extraordinaria. Su tercer día de práctica acertó 5 tiros consecutivos sin fallar uno solo. «Es como si el arco fuera una extensión de tus sentidos», dijo él asombrado. «Mi abuelo me enseñó que el apache no apunta con los ojos, apunta con el corazón, con el instinto, con la conexión con el objetivo. Yo simplemente llevé esa enseñanza más lejos». Pero no todo era entrenamiento. En las noches, bajo las estrellas que Nayeli no podía ver, pero sentía ardiendo en el firmamento, conversaban sobre cosas más profundas. «¿Qué extrañas más de cuando podías ver?», preguntó Mateo una noche. Nayeli reflexionó largamente. Los rostros de las personas, no las caras en sí, sino las expresiones. Las pequeñas verdades que se filtran cuando alguien sonríe genuinamente o cuando sus ojos se llenan de lágrimas. Ahora dependo de las voces, de las respiraciones, del olor de las emociones. Pero no es lo mismo. ¿Puedes sentir cuando alguien miente? Siempre. La mentira tiene un olor particular y un ritmo cardíaco acelerado que puedo escuchar si estoy cerca. Mateo tragó saliva. ¿He mentido desde que nos conocimos? Nayeli se giró hacia él con una sonrisa enigmática. «Solo una vez. Cuando dijiste que no merecías vivir, esa fue la mentira más grande que has dicho, porque tu corazón no lo cree realmente. Solo tu culpa lo repite». Mateo sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante 3 años. «¿Y tú? ¿Has mentido?» «Una vez, cuando dije que no tenía miedo. Tengo miedo todo el tiempo, Mateo. Miedo de que Velarde venga y descubra que soy más débil de lo que aparento. Miedo de que tú te vayas cuando te des cuenta de que soy solo una mujer rota fingiendo fortaleza». Mateo extendió su mano lentamente hasta que rozó la mejilla de Nayeli. Ella se inclinó hacia el toque. «Tú ves más que cualquiera que tenga ojos», murmuró él, repitiendo palabras que ya le había dicho antes. «Y tú cargas un peso que no te pertenece», respondió ella, completando el ritual. Fue entonces, bajo un cielo tapizado de estrellas invisibles, que Mateo Ordóñez besó a Nayeli por primera vez. Fue un beso suave, tembloroso, cargado de incertidumbre y esperanza. Cuando se separaron, Nayeli tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo ver tu rostro», susurró, «pero siento tu alma, y es hermosa a pesar de todas las cicatrices». «Tu alma me salvó sin saberlo», respondió él. «Me dio una razón para seguir respirando». Permanecieron abrazados hasta que el frío del desierto los obligó a regresar a la cabaña. Esa noche durmieron juntos por primera vez, sin más intimidad que el calor compartido y la certeza de que algo había cambiado entre ellos, algo irreversible y precioso.
pero el pasado es un cazador paciente. Al quinto día después de la revelación, apareció una figura inesperada, un anciano apache, encorvado por los años, pero con ojos que brillaban con inteligencia ancestral. Caminaba apoyado en un bastón tallado con símbolos sagrados. Nayeli lo sintió antes de que Mateo pudiera advertirle. «Curandero Nahui», susurró con reverencia. «Mi abuelo me habló de ti». El anciano se acercó lentamente, estudiando a Nayeli con una intensidad que trascendía lo físico. «Nayeli, hija de Xochitl, nieta de Tláhuac, te he estado buscando, los espíritus me enviaron. ¿Por qué? Porque tu destino no es esconderte en el desierto. Eres una vidente, una chamán sin entrenamiento formal. Los espíritus te hablan, pero tú aún no sabes escucharlos completamente». Mateo se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia su cuchillo. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?» Nahui lo miró con ojos que parecían atravesarlo. «Mateo Ordóñez, desertor del regimiento de Velarde, portador de culpa ajena. No confías en nadie, ni siquiera en ti mismo, pero confías en ella. Eso es suficiente». El anciano sacó un pequeño saco de su túnica y se lo entregó a Nayeli. «Hierbas sagradas, quémalas esta noche y los espíritus te mostrarán lo que necesitas ver». «¿Qué necesito ver?», preguntó Nayeli. «La verdad completa sobre Velarde, sobre por qué te busca y sobre lo que está por venir». Nahui se giró para marcharse, pero se detuvo. «La sangre del que busca y la sangre que huye son la misma. Cuando se encuentren, el desierto beberá lágrimas o redención. Tú decidirás cuál». Y con esas palabras crípticas, el anciano desapareció entre las rocas como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Nayeli quemó las hierbas sagradas mientras Mateo montaba guardia. El humo se elevó en espirales hipnóticas y ella entró en un estado de trance profundo. Las visiones llegaron como relámpagos. Vio a su madre joven, hermosa, riendo junto a un hombre de uniforme militar. Velarde, antes de que la oscuridad consumiera su corazón. Lo vio besándola bajo un árbol de mezquite, prometiéndole amor eterno. Vio el nacimiento de ella misma, Nayeli, en secreto, escondida de los superiores de Velarde. Vio la imposible elección que Xochitl tuvo que hacer: quedarse con su hija o proteger a su tribu de represalias. Vio a Velarde recibir órdenes de limpiar la región de apaches. Vio su rostro cuando supo que la aldea que debía atacar era donde vivía Xochitl. Y vio algo que nadie sabía. Velarde intentó advertirles. Envió un mensaje secreto, pero fue interceptado por su propio segundo al mando, quien quería el ascenso que vendría con una victoria decisiva. Vio a Velarde llegar a la aldea y encontrar a Xochitl mirándolo con ojos llenos de traición y tristeza. Vio que él no disparó primero. Uno de sus soldados lo hizo, y Velarde solo levantó su arma después, consumido por la rabia y el autodesprecio. Vio que Velarde ha estado buscándola no para matarla, sino porque está perdiendo la vista por la misma enfermedad genética que ella tiene. Y cree que encontrarla es su última oportunidad de redención antes de quedar ciego como castigo divino. Cuando Nayeli despertó del trance, estaba temblando y sudando. Mateo la sostuvo entre sus brazos. «¿Qué viste?», preguntó con voz tensa. «Vi que nada es blanco o negro. Vi que Velarde es un monstruo, pero también un hombre roto. Vi que mi madre lo amó genuinamente y vi...» Se detuvo, la voz quebrándose. «Que él viene. Mañana estará aquí. Entonces nos preparamos», dijo Mateo con determinación, «y lo enfrentaremos juntos». Nayeli asintió, pero en su corazón sabía que lo que venía no sería una simple confrontación. Sería un ajuste de cuentas con el destino mismo. Mientras la noche avanzaba, ninguno de los dos pudo dormir. Permanecieron sentados juntos, escuchando el viento del desierto que susurraba secretos de sangre y redención.
A kilómetros de distancia, el coronel Ignacio Velarde montaba su caballo a la cabeza de una columna de soldados. Su visión ya estaba nublada en los bordes. Pronto estaría tan ciega como su hija, pero antes de que la oscuridad lo consumiera completamente, necesitaba verla una vez, solo una vez, para pedirle perdón, o para encontrar en sus ojos ciegos el juicio que merecía. El desierto aguardaba, silencioso y paciente. Sabía que cuando el sol se levantara nuevamente, la sangre y las lágrimas se mezclarían con la arena, y que tres almas rotas, el padre culpable, la hija ciega y el soldado redentor, colisionarían en un momento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El amanecer traería respuestas, o destrucción, quizás ambas. El sol aún no había nacido cuando Nayeli sintió la vibración en la tierra. Caballos, muchos, acercándose desde el este como una tormenta inevitable. Se levantó de la estera donde había fingido dormir y tocó suavemente el hombro de Mateo. «Ya vienen». Mateo ya estaba despierto, revisando su rifle por tercera vez esa noche. Nahui había regresado durante la madrugada, trayendo consigo 2 guerreros apaches jóvenes que le debían lealtad. Paloma también había vuelto, armada con una escopeta y determinación en los ojos. «No tienes que hacer esto», le había dicho Mateo. «Xochitl me salvó la vida una vez cuando era niña», respondió Paloma. «Le debo esto a su hija». Ahora, mientras el horizonte comenzaba a teñirse de rojo sangre, los 6 se preparaban para lo inevitable. Nayeli se paró frente a la cabaña, descalza sobre la arena fría, con su arco en una mano y el collar de turquesa brillando contra su pecho. «Déjame hablar con él primero», dijo con voz firme, «antes de que caiga la primera gota de sangre». Mateo quiso protestar, pero los ojos ciegos de Nayeli se volvieron hacia él con tal intensidad que las palabras murieron en su garganta. Había algo diferente en ella esa mañana, una quietud que trascendía el miedo, una certeza que venía de las profundidades de su espíritu. La columna de soldados apareció como sombras recortadas contra el sol naciente. 12 hombres montados, polvorientos y cansados, y al frente, sobre un caballo blanco que alguna vez fue majestuoso, cabalgaba el coronel Ignacio Velarde. Nayeli lo sintió antes de verlo. Una presencia que resonaba con algo dentro de ella, un eco de sangre compartida que hacía vibrar sus huesos. Velarde levantó una mano y la columna se detuvo a 30 metros de la cabaña. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció contener el aliento. Velarde desmontó lentamente. Sus movimientos eran los de un hombre que había envejecido más allá de sus años. Cuando caminó hacia adelante, Nayeli pudo escuchar el arrastre leve de sus botas, la respiración trabajosa, el tintineo de medallas militares contra su pecho. «¡Detente ahí!», ordenó ella cuando estuvo a 10 pasos. Velarde obedeció. Su voz, cuando habló, era ronca y cargada de emociones que había sepultado durante décadas. «Nayeli, hija de Xochitl», hizo una pausa. «Hija mía, no me llames así», respondió ella con frialdad. «Un padre no ordena la muerte de la madre de su hija. Tú eres solo el hombre que lleva mi sangre, nada más». Velarde cerró los ojos, aceptando cada palabra como un latigazo merecido. «Tienes razón. No merezco llamarte hija, pero necesito que sepas la verdad, toda la verdad. He visto la verdad en visiones. Sé que amaste a mi madre, sé que intentaste advertirles, sé que la cobardía te convirtió en el monstruo que eres». La voz de Nayeli se quebró. «¿Qué más hay que saber? Que he pasado 20 años buscándote. Que cada noche veo el rostro de tu madre en mis pesadillas, que esta enfermedad que nos quita la vista es mi castigo divino, y lo acepto». Velarde dio un paso adelante, ignorando el sonido del rifle de Mateo al ser amartillado. «Vine a pedirte algo que no merezco, no perdón, solo que me permitas verte una vez antes de que la oscuridad me consuma por completo».
Nayeli sintió lágrimas ardientes rodando por sus mejillas. Odiaba que este hombre pudiera conmoverla. Odiaba que parte de ella quisiera conocer al padre que nunca tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué buscaste tanto? ¿Por qué ahora? Porque descubrí hace 3 años que habías sobrevivido. Porque pensé que habías muerto con tu madre ese día. La voz de Velarde se rompió completamente. Y porque necesito que sepas que tu madre fue lo único puro y verdadero en mi vida podrida. La amé, la amo aún. Y su muerte fue el día que mi alma murió también. Nayeli respiró profundo, luchando contra el torbellino de emociones dentro de ella. Finalmente habló. Acércate, pero solo tú. Tus hombres permanecen donde están. Velarde se aproximó lentamente hasta quedar frente a Nayeli. Ella extendió sus manos temblorosas y él comprendió la invitación silenciosa. Cuando los dedos de Nayeli tocaron el rostro de su padre por primera vez, ambos se estremecieron. Ella trazó las líneas de arrugas profundas, las cicatrices de batallas antiguas, los huesos prominentes de un hombre consumido por el remordimiento, y sintió lágrimas, lágrimas frescas cayendo sobre sus dedos. «Llevo tu sangre», susurró Nayeli, «pero no llevo tu culpa. Soy apache, soy hija del desierto y del viento. Soy hija de Xochitl, la valiente, y soy Nayeli, la que ve en la oscuridad. Eres más fuerte que yo jamás fui», dijo Velarde con voz quebrada. «Tu madre estaría orgullosa». Nayeli retiró sus manos y dio un paso atrás. «No te perdono. Quizás algún día pueda. Pero hoy solo puedo decirte que reconozco tu dolor y que puedes irte sabiendo que tu hija vive libre, a pesar de todo lo que hiciste para destruirla». Velarde asintió lentamente. De su chaqueta sacó un sobre sellado y se lo extendió. «Documentos legales. Garantizan tu libertad y estas tierras a tu nombre. Nadie podrá tocarte. Es lo único que puedo darte». Nayeli tomó el sobre, sintiendo el peso del papel, el sello de cera. «Vete ahora y no vuelvas. Deja que ambos vivamos el resto de nuestros días sin el peso del otro». Velarde dio un paso atrás, luego otro. Su rostro era el de un hombre destrozado pero extrañamente aliviado. Había venido buscando redención y encontró algo más valioso, el conocimiento de que su hija había sobrevivido y era más fuerte que cualquier tormenta. «Adiós, Nayeli, que los espíritus de tus ancestros te protejan. Que encuentres paz en la oscuridad que viene», respondió ella. Velarde regresó a su caballo, pero antes de montar se volvió una última vez. «Hay algo más que debes saber. El sargento Darío, uno de mis hombres, desertó hace 2 días con otros 5 soldados. Juró vengarse de Mateo Ordóñez por traicionar al regimiento. Vienen hacia aquí». Mateo sintió que la sangre se helaba en sus venas. «¿Cuándo llegarán?» «Hoy, quizás en unas horas». Y con esa advertencia, Velarde montó y condujo a sus hombres de regreso hacia el horizonte, desapareciendo en el polvo dorado del amanecer. Nayeli permaneció inmóvil, procesando todo lo que había sucedido. Mateo se acercó y la abrazó por detrás. «Fuiste increíble», susurró contra su cabello. «No me siento increíble, me siento vacía y llena al mismo tiempo». No tuvieron mucho tiempo para reflexionar. Nahui ya estaba organizando defensas alrededor de la cabaña. Paloma cargaba municiones. Los 2 guerreros apaches preparaban flechas y posiciones elevadas entre las rocas. Cuando el sol alcanzó su cenit, los vieron. 6 hombres a caballo, armados hasta los dientes, conducidos por un hombre corpulento de barba negra y ojos llenos de odio. El sargento Darío. «Ordóñez», gritó desde la distancia. «Traidor cobarde, sal y enfrenta tu castigo como hombre». Mateo dio un paso adelante, pero Nayeli lo detuvo. «Pelearemos juntos, como debió ser desde el principio». Lo que siguió fue caos y sangre. Los desertores atacaron sin piedad, disparando indiscriminadamente. Mateo y los guerreros apaches respondieron con precisión letal. Paloma resultó herida en el brazo, pero siguió luchando.
Nahui invocaba cantos de guerra ancestrales mientras disparaba con una vieja escopeta, y en medio de todo, Nayeli se convirtió en algo legendario. Con los ojos cerrados, escuchando únicamente los sonidos de la batalla, disparó flecha tras flecha. Cada una encontró su objetivo. Un hombre que recargaba su rifle cayó con una flecha en el hombro. Otro, que intentaba flanquearlos, recibió un disparo certero en la pierna. Darío, viendo caer a sus hombres, cargó directamente hacia Nayeli con un sable levantado. Mateo gritó su nombre, pero no llegó a tiempo. Nayeli escuchó el galope, calculó la distancia, tensó el arco y disparó. La flecha atravesó el aire y se clavó en el pecho de Darío, quien cayó de su caballo rodando por la arena. No estaba muerto, pero estaba derrotado. Fue entonces cuando apareció Velarde, emergiendo de entre las rocas con los restos de su columna. Había regresado al escuchar los disparos, incapaz de abandonar a su hija a su suerte. ¡Alto!, ordenó con voz de trueno. Los desertores supervivientes, reconociendo la autoridad de su antiguo coronel, bajaron sus armas. Darío, sangrando en el suelo, miró a Velarde con ojos llenos de confusión y traición. «Mi coronel, usted dijo...» «Dije muchas cosas que fueron mentiras», interrumpió Velarde. «Pero esto no lo será. Estos hombres están bajo mi protección, y tú estás arrestado por deserción e intento de asesinato». Darío escupió sangre. «Usted está ciego. Ya no es nada». Velarde se arrodilló junto a él, su visión nublada apenas permitiéndole distinguir la forma del hombre caído. «Estoy ciego, pero finalmente veo con claridad». Sacó su pistola y la colocó contra la sien de Darío. «Y veo que algunos hombres no merecen redención». El disparo resonó en el desierto como un trueno final. Nayeli sintió la vibración en la tierra, escuchó el eco muriendo entre los cañones y supo que algo había terminado. Velarde se puso de pie con dificultad. De su pecho brotaba sangre. Darío había logrado apuñalarlo en los últimos segundos. El coronel caminó tambaleante hacia Nayeli y cayó de rodillas frente a ella. «Padre». La palabra salió de los labios de Nayeli sin que pudiera detenerla. Velarde sonrió, sangre manchando sus labios. «Gracias por llamarme así, aunque sea una vez». Sus ojos, casi ciegos, buscaron el rostro de su hija. «Dile a tu madre, cuando la veas en el mundo de los espíritus, que lo siento». «Yo se lo diré», susurró Nayeli, sosteniendo la mano de su padre mientras la vida se escapaba. Velarde murió con el sol del mediodía cayendo sobre su rostro, finalmente en paz, después de 2 décadas de tormento. Nayeli lloró, no por el hombre que fue, sino por el hombre que pudo haber sido. Mateo la sostuvo mientras sus lágrimas caían sobre la arena, mezclándose con la sangre del hombre que le dio la vida y casi se la quitó. Nahui realizó los ritos funerarios, honrando tanto al guerrero como al padre imperfecto. Los soldados de Velarde, testigos de todo, juraron mantener la paz y proteger las tierras que su coronel había otorgado a Nayeli. Cuando el sol comenzó a descender, Paloma ayudó a Mateo a cavar una tumba simple pero digna. Enterraron a Velarde mirando hacia el este, hacia donde alguna vez había amado a Xochitl bajo los mezquites. 3 días después, Mateo despertó de la fiebre causada por una herida infectada que había recibido durante la batalla. Nayeli había permanecido a su lado cada minuto, usando toda la medicina ancestral que conocía, rogando a los espíritus que no le arrebataran al hombre que amaba. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, lo primero que vio fue el rostro de Nayeli iluminado por la luz dorada del atardecer. «Volviste», susurró ella, sintiendo su aliento, escuchando su corazón latir fuerte nuevamente. «Siempre volveré a ti», prometió él. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos. La cabaña abandonada comenzó a transformarse. Primero llegó una familia apache expulsada de su tribu. Luego, un grupo de mestizos sin hogar. Después,
soldados desertores buscando redención. Nayeli se convirtió en lo que Nahui había profetizado, una curandera, una vidente, una líder. Su fama se extendió por todo Sonora. La mujer ciega que ve más que nadie, la llamaban. Paloma estableció una posada y cantina que se convirtió en el corazón de la creciente comunidad. Nahui entrenaba a Nayeli en los misterios más profundos del chamanismo apache, preparándola para ser su sucesora. Y Mateo encontró su propósito. Ya no era el soldado lleno de culpa, ni el desertor escondido. Era el protector de Xochitl, la pequeña aldea que había crecido alrededor de la cabaña olvidada. Era el compañero de Nayeli, su mano derecha, su amor. 5 años después, en una tarde de primavera, cuando las flores silvestres del desierto pintaban la tierra de colores imposibles, una niña de 3 años corría entre las casas de adobe. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira las flores!». Nayeli sonrió, sintiendo la pequeña mano de su hija tomar la suya. Luz la habían llamado, porque había nacido con visión perfecta y ojos que brillaban como estrellas. «Cuéntamelas, mi amor, yo las veré con tus ojos». Luz comenzó a describir cada pétalo, cada color, cada aroma con el entusiasmo de la infancia, y Nayeli escuchaba, su corazón más lleno de lo que jamás imaginó posible. Mateo se acercó, ahora con algunas canas en las sienes, pero con paz en el rostro. Rodeó a ambas con sus brazos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Nayeli inclinó su cabeza contra su hombro. «En que la oscuridad me enseñó a ver la luz, en que el exilio me dio un hogar, en que la pérdida me regaló el amor». Hizo una pausa. «En que todo lo que sufrí tenía sentido porque me trajo hasta aquí, hasta ustedes». En la distancia, Nahui observaba la escena con lágrimas en sus ojos ancianos. Había vivido lo suficiente para ver su visión cumplirse. Pronto se reuniría con los ancestros, pero podía partir en paz, sabiendo que el legado continuaba. Esa noche, mientras el fuego del centro de la aldea crepitaba y las familias compartían historias, Nayeli tuvo una última visión. Vio a Xochitl y Velarde juntos en el mundo de los espíritus, finalmente reconciliados. Vio a su abuelo Tláhuac sonriendo con orgullo, y vio el futuro de Xochitl, la aldea, un lugar donde apaches, mestizos, españoles y desertores vivían en armonía. Un lugar donde las heridas del pasado sanaban lentamente, pero con certeza. Un lugar donde la luz vencía a la oscuridad, no borrándola, sino iluminándola. Cuando Luz se durmió en sus brazos, Nayeli levantó el rostro hacia las estrellas invisibles y susurró: «Gracias, abuelo. Gracias, madre. Gracias, padre. Encontré mi camino». El viento del desierto llevó sus palabras hacia el infinito. Y en algún lugar entre las dunas doradas y el cielo estrellado, los espíritus de 3 generaciones sonrieron. Porque en el corazón del desierto de Sonora, donde el viento cuenta historias antiguas, había nacido algo imposible y hermoso: esperanza. Y la esperanza, una vez encendida, es una luz que ninguna oscuridad puede apagar. ¿Te emocionó esta historia? Entonces, suscríbete para no perderte la próxima. Así termina la historia de Nayeli, la vidente ciega; de Mateo, el soldado redimido; de Velarde, el padre arrepentido; y de Xochitl, la aldea que nació de lágrimas y floreció en amor. Que sus nombres sean recordados cuando el viento susurre entre los mezquites, que su luz guíe a todos los exiliados que buscan hogar, y que su historia recuerde a cada corazón roto que la redención siempre es posible, incluso en el desierto más árido del alma.